Bueno, me voy a permitir quitarme un poco la mascarilla. Normalmente no podríamos porque este campus estaría lleno de estudiantes, pero en este contexto de pandemia no hay nadie en este momento y tenemos suficiente distancia social. Bueno, mi nombre es Rodrigo Ferrer, ¿ya? Soy académico de la Escuela de Psicología y Filosofía de la Universidad de Tarapacá. Mi área de especialización es la metodología de la investigación, la medición, la psicometría, la medición en psicología en general. Y en los últimos 3 años me he dedicado a estudiar las conductas sexuales de riesgo y los factores asociados a dichas conductas. Entender las conductas sexuales de riesgo que se producen en la zona del norte grande de Chile a partir de factores psicológicos relevantes. Básicamente es establecer un modelo para poder comprender, predecir, explicar, ¿ya?, el por qué las personas toman ciertas conductas que ponen en riesgo su propia salud sexual, ¿ya?, sobre todo en relación a los riesgos de VIH e infecciones de transmisión sexual. El proyecto surge, además de una obvia revisión bibliográfica y todo, surge de una inquietud personal, algo que siempre me llamó la atención. Me acuerdo cuando, incluso desde que era estudiante universitario, hace ya muchísimos años, que era cómo las personas en general, pese a saber, a disponer de mucha información, toman conductas de riesgo, sobre todo en el plano sexual. O sea, lo sigo viendo en el día a día, incluso con conocidos, amigas, amigos, que son de la propia área de la salud, ¿no? Gente que es de medicina, de enfermería, de distintas áreas, y que teniendo toda la información, aún así toman diferentes conductas de riesgo, como no usar preservativo, entre otras. Y por otra parte, cuando veo la prevención que se hace, está focalizada principalmente en el conocimiento, en la información. Entonces digo, bueno, la información no es suficiente. Y eso es lo que me motiva a generar este proyecto. El norte grande de Chile lo constituyen las primeras 3 regiones del país, ¿ya?, la región de Arica y Parinacota, que es la 15ª región, y luego viene la primera región, que es la región de Tarapacá, y finalmente la segunda región, que es la región de Antofagasta. Nos focalizamos en el norte de Chile porque de las 5 regiones que contienen la mayor tasa de nuevas notificaciones de VIH-Sida del país, las 3 regiones del norte grande están dentro de esas 5, ¿ya?, con la región de Arica y Parinacota a la cabeza, seguido por la región de Tarapacá, luego viene la región metropolitana, ¿ya?, y luego la región de Antofagasta. Entonces, si excluimos la región metropolitana, que es obvio como la gran urbe que concentra, que tenga, digamos, que suele tener los mayores, digamos, las mayores incidencias, el norte grande de Chile se da alguna particularidad que nos pone muy por sobre las tasas nacionales. El norte grande destaca en la prensa nacional muchas veces por la incidencia del VIH. En general, las conductas de riesgo es todo aquello que hacemos o dejamos de hacer que aumenta las probabilidades de tener consecuencias negativas, ya sea para uno mismo o para los demás. Hay básicamente 2 conductas sexuales de riesgo
que son, digamos, de riesgo directo, ¿ya? De riesgo directo. Una que tiene que ver con la multiplicidad de parejas sexuales. Por sí sola la multiplicidad de parejas sexuales no es riesgosa, si va acompañada de el uso de barreras de protección, uso adecuado de barreras de protección, aunque igual siempre pueden fallar. Entonces, como es más probable que uno coincida con alguien portador mientras más parejas sexuales tiene, esa sería como una primera conducta general, digamos, de riesgo. Se habla también de conductas proximales, aquellas que van más cercanas al riesgo, una conducta proximal de riesgo. Y la otra conducta proximal de riesgo es lo que decía recién, que es el uso de barreras de protección, ¿ya? Que básicamente es el preservativo femenino, masculino, ¿ya? Pero básicamente el método para, en caso de tener contacto con alguna persona portadora, que uno no puede identificar a simple vista si una persona es portadora o no, es usar preservativo, ¿ya? Es la mascarilla del VIH y es la forma de protegernos que tenemos principalmente. Luego hay una conducta que también se puede considerar una conducta sexual de riesgo, pero que es una conducta distal o indirecta, que es el tener actividad sexual bajo la influencia del alcohol y las drogas. Alcohol o drogas. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está bajo los efectos del alcohol y de las drogas, usualmente es más propenso a tener encuentros sexuales con otras personas, con desconocidos, o participar de actividad grupal, etc. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de tener múltiples parejas sexuales. Y además, es mucho más probable que la gente no se cuide con preservativo, ya sea porque se subutilice, se utilice muy tarde, o simplemente no se use o quede mal puesto, que se rompa. Entonces, el sexo bajo la influencia del alcohol y las drogas no es una conducta sexual de riesgo en sí misma, pero es una conducta que aumenta la probabilidad de las otras dos. Por lo tanto, igual la consideramos dentro de las conductas sexuales de riesgo. Lo primero que hicimos fue una revisión bibliográfica de todas las variables relativas en realidad a la psicología que han mostrado algún tipo de asociación con las conductas sexuales de riesgo. Obviamente nos focalizamos en variables psicológicas porque básicamente es el área de mi disciplina, o sea, mi formación inicial es como psicólogo y el proyecto es de psicología. Entonces, en esa búsqueda encontramos que los factores más clásicos, que es lo que se focaliza en la mayoría de los sistemas de prevención, es la información, conocimiento, que es la percepción de riesgo, que se refiere a qué tan vulnerable o qué tan probable percibo yo que pudiese contraer alguna infección de transmisión sexual, ¿ya? Es decir, esto es algo que me pueda pasar. Y luego una tercera variable que vimos que también es utilizada en menor medida, pero por la prevención, tiene que ver con la actitud hacia el preservativo, que la actitud es básicamente la valoración, el sentimiento, la idea que se tiene, la opinión valorativa que tiene alguien respecto a un objeto actitudinal, que en este caso es el preservativo. Entonces, básicamente, si a la persona, en términos muy sencillos, si la persona piensa que el preservativo es útil, si le agrada, si le es cómodo, esos tres elementos que son, primero, en un primer plano, estos tres elementos que son en los que se focaliza el 99% de las campañas de prevención. La mayoría se focaliza en la información y algunas un poco percepción de riesgo, y algunas campañas uno encuentra, no en el escenario nacional, pero en otras partes del mundo, que se centran en la actitud. Entonces, eso como un inicio, pero luego tratamos de extender a otros factores psicológicos que pueden ser relevantes, que no se incluyen normalmente en las estrategias de prevención, ¿no? Y en esa dirección encontramos características que tienen que ver con el autoconcepto sexual que tienen las personas, es decir, cuál es la opinión y la percepción que tiene uno de su propia sexualidad, de su capacidad, por un lado, el autoestima sexual, que también me siento con mi propia sexualidad,
un poco qué tan satisfecho estoy con mi sexualidad, el otro elemento, la autoeficacia sexual, que tiene que ver con qué tan capaz me siento para poder tener una sexualidad satisfactoria, es decir, tanto para satisfacer a mí mismo como para tener un desempeño sexual, por así decirlo, satisfactorio a las parejas sexuales que uno tenga. Y también la capacidad de comunicar los propios deseos, eso que tiene que ver con la asertividad sexual, qué tan capaz soy para pedir lo que quiero y decir lo que no quiero. Pensando que en la prevención, es muy importante poder negarse, por ejemplo, o poder pedir usemos preservativos, cuidémonos. Las personas que no son capaces de expresar sus propios deseos tienen problemas para poder negociar conductas seguras y por lo tanto pueden terminar accediendo a conductas inseguras, digamos, de forma más o menos involuntaria, ¿ya? Luego recogimos que habían otros elementos que tienen que ver más con la personalidad. Hay personas que son más propensas a tomar riesgos que otras, ¿ya? Y eso tiene que ver con un rasgo muy estudiado en la psicología en general, que tiene muchos nombres y matices de definiciones diferentes, pero básicamente tiene que ver con el control de impulso, la impulsividad, la capacidad de regular los propios deseos. Y en esa dirección rescatamos un concepto que es la búsqueda de sensaciones sexuales. La búsqueda de sensaciones sexuales como la tendencia a tratar de buscar constantemente estímulos sexuales novedosos, ¿ya? La tendencia también a aburrirse con la sexualidad poco como rutinaria o con la pareja única, con esos elementos como más conservadores, ¿ya? Entonces ahí rescatamos un rasgo de personalidad. Nuestro estudio fue un estudio por encuestas, ¿ya? En términos generales no pasamos un estudio de estructura, digamos, cuantitativa, donde encuestamos como queríamos tratar de llegar a representar la realidad de la región, teníamos que recolectar información de mucha gente, ¿ya? Y el camino para ello, básicamente, son las encuestas. Pero cuando empezamos el proyecto a diseñar el proyecto, nos dimos cuenta que los instrumentos con los cuales se medían las conductas de riesgo y los diferentes factores asociados, como la búsqueda de sensaciones sexuales, el autoconcepto sexual, en algunos casos no habían instrumentos, en otros casos estos instrumentos no estaban adaptados ni siquiera para el idioma español, ¿ya? Y en otros casos los instrumentos disponibles tenían debilidades como que se focalizaban en una sola pregunta y por lo tanto recogían el concepto de forma limitada y sobre todo presentaban evidencias débiles de fiabilidad y validez. O sea, para que podamos medir cualquier constructo psicológico científicamente necesitamos tener una serie de evidencias que respalden ese instrumento. O sea, no es llegar y hacer un cuestionario como de revista del corazón o una encuesta de Twitter. No, yo tengo que dar pruebas que el instrumento está midiendo más o menos siempre lo mismo, ¿ya? Y no varía por otras cosas, es decir, tiene poco error de medida, que eso tiene que ver con la fiabilidad y que efectivamente estoy midiendo lo que declaro y no otra cosa. Entonces encontramos que los instrumentos disponibles no tenían esa evidencia, o la evidencia que tenían era débil y sobre todo no era apropiada para nuestro contexto nacional. Por eso nosotros decidimos crear todos los instrumentos desde cero, porque un instrumento que se piensa desde un contexto cultural particular es distinto a que, por más bien que uno traduzca, pesque un instrumento, lo traduce muy bien, lo vuelve a traducir y lo afina, ese instrumento ya fue pensado desde otra cultura, y por lo tanto es posible que
que por muy bien adaptado que esté, no recoja la característica cultural particular. Entonces decidimos pensar los instrumentos desde nuestra propia cultura, ¿ya? Yo ahí me apoyé mucho con estudiantes de pregrado, con los tesistas que me colaboraron mucho, porque además yo ya algo viejón, estoy quizá un poco fuera de la cultura de los jóvenes a los que queríamos llegar, y por lo tanto fue súper importante en el desarrollo y en el apoyo a desarrollar esos instrumentos el participar con estudiantes. Entonces desarrollamos estos instrumentos también porque queríamos que fuera como un legado del proyecto, dejar disponibles estos instrumentos que no están a la comunidad de uso gratuito y que la comunidad científica los pudiera adaptar cuando quisiera. Son instrumentos libres, ¿ya? A diferencia de otros de los pocos instrumentos disponibles que habían, que muchos requerían autorizaciones de autor, que no podían ser modificados. Entonces esto es una entrega del proyecto hacia la comunidad, esperamos hacia la comunidad educacional, hacia la comunidad de salud y hacia la comunidad científica que quiere investigar en estos temas de libre disposición. Vamos a dejar también, están en la página web que quedó asociada al proyecto, además de las publicaciones científicas que avalan esos instrumentos, porque cada uno de estos instrumentos derivó de una publicación científica que respalda su uso. Entonces tiene su evidencia, validez y habilidad propia. Entonces en la primera parte de este piloto desarrollamos los instrumentos, los calibramos, generamos las evidencias y luego los usamos para el estudio general por encuestas, que era fue un procedimiento presencial, donde tratamos de resguardar toda la confianza de las personas a partir de dar el mayor, dar todas las garantías de que esta información es reservada, pero además a partir del anonimato. ¿Cómo era el procedimiento? Las personas recibían el instrumento en un sobre cerrado, lo recibían y además recibían un consentimiento informado, donde efectivamente en ese consentimiento informado ellos tenían que dar su autorización de participar, de la cual podían retirarse si querían pueden entregarlo en blanco. Pero este consentimiento, donde se identifica a la persona, no va asociado al instrumento. Entonces en el instrumento la persona no ponía su nombre, ningún dato que pudiese servir para identificarlo, y después esta persona devolvía al encuestador la encuesta en un sobre sellado, ¿ya? Donde el encuestador no podía abrir, no podía ver las respuestas. Esto después fue algo que después yo tomé con un equipo, se abre pero sin poder saber qué persona contestó qué cosa. Entonces tratamos de dar todas las garantías para que las personas fueran lo más sinceras posible en sus respuestas, que es lo que necesitamos. Y estoy convencido de que funcionó, que la gente lo entendió y que el procedimiento fue exitoso. Bueno, nosotros inicialmente partimos por el desarrollo de los instrumentos y eso implicó hacer 6 estudios pilotos, que principalmente fueron con voluntarios estudiantes de educación superior de las ciudades de Arica y Iquique. Desarrollamos 6, como desarrollamos un instrumento para medir conocimiento, otro para medir percepción de riesgo, otro para la actitud hacia el preservativo, otro para búsqueda de sensaciones sexuales, otro autoconcepto sexual y uno de conductas sexuales de riesgo. Entonces desarrollamos 6 instrumentos y eso implicó 6 estudios pilotos. La mayoría de esos estudios están publicados o al menos están en revisión, que es con lo que respaldamos los instrumentos para el estudio general. Y posterior a eso, nosotros procedimos al muestreo estratificado, a todo el trabajo en las 3 regiones y en las 5 ciudades del estudio global, donde aplicamos las encuestas finales ya después de los estudios pilotos, y con ese hemos desarrollado 2 estudios que están, uno está finalizándose y otro está en revisión de publicación, que uno es para describir las conductas sexuales y los factores de riesgo en toda la zona norte, y el otro donde tratamos de establecer un modelo para comprender las conductas sexuales de riesgo a partir de estos factores. Entonces, de forma de poder tratar de predecir el riesgo de conductas sexuales de riesgo a partir de identificar estas dimensiones psicológicas en las personas. Adicionalmente,
con los fondos del proyecto apoyamos otros estudios paralelos relacionados con conductas sexuales de riesgo que desarrollamos con memoristas. Uno que se focalizaba en tratar de entender las conductas de riesgo, ¿ya? Pero en hombres que tienen sexo con hombres, ¿ya? Donde estábamos tratando de ver cómo la homofobia interiorizada, como es decir, el rechazo hacia la propia homosexualidad puede traducirse en mayores conductas de riesgo y a través de afectar el autoconcepto sexual. Entonces suponemos y así encontramos parcialmente soporte para eso, que las personas que rechazaban su propia identidad sexual afectaban su concepto sexual, ¿ya? Y esto se podía traducir en mayores riesgos. Y también, dado que la población, digamos, migrante es una nueva incorporación y muy relevante a las 3 regiones del estudio, realizamos unos estudios particulares focalizados en población de migrantes, ¿ya? Estudiando estas mismas conductas de riesgo, estos factores asociados en los grupos migrantes, pensando que podríamos encontrar a lo mejor algunas diferencias respecto a la población chilena en general, pero las diferencias que encontramos fueron menores. Bueno, el proyecto, si bien como es un Fondesit de iniciación, tiene un solo investigador principal, que en este caso tuvo la fortuna de ser yo, pero fue un proyecto que pude sacar adelante gracias al apoyo de muchos estudiantes de pregrado, muchos tesistas, en los cuales focalizamos partes del trabajo, fuimos haciendo el paso a paso con memoristas. Me colaboraron alrededor de 30 memoristas. Desarrollamos un total de 10 memorias de pregrado asociadas al proyecto. ¿Ya? Y en esas memorias más o menos participan de 2 a 4 personas. Entonces, 30 estudiantes de pregrado de la carrera de psicología de la sede Arica de la Universidad de Tarapacá, que fueron un apoyo esencial. Además, conté para el estudio global, para la encuesta en diferentes ciudades. Ahí participó un grupo de tomadores de encuesta y coordinadores de encuesta de alrededor de 30 personas más o menos, que en las diferentes ciudades y todo, y ese fue un proceso de alrededor de 4 o 5 meses de recolección de información. O sea, no puedo olvidar la principal colaboración que lleva adelante, que hace posible el proyecto, que es las personas que participaron respondiendo a las encuestas, ¿ya? Tanto de los estudios iniciales como del estudio final. En los estudios iniciales, en los pilotos, tuvimos la colaboración en los diferentes estudios de alrededor de 1.600 personas, estudiantes universitarios, centros de formación técnica, su mayoría en Arica y Iquique, un aporte valiosísimo. En el estudio general tuvimos más de 1.300 colaboraciones de personas que respondieron los instrumentos en condiciones. Y bueno, y los estudios complementarios tenemos que agradecer, participaron alrededor de 200 mujeres migrantes y 200 hombres migrantes. Y también en el caso del estudio de hombres que tienen sexo con hombres, nos colaboraron alrededor de 240 personas, ¿ya? Ese último estudio sí, dado la dificultad de acceder a poblaciones específicas, lo canalizamos vía redes sociales y mediante, digamos, organismos que agrupan a personas de los grupos LGBT. Cuando miramos la descripción de los resultados del estudio, las personas identifican muy bien cuáles son las conductas de riesgo. Es muy infrecuente, es menos de un 15% de personas que se equivocan en identificar conductas de riesgo. Sin embargo, observamos conductas sexuales de riesgo en la mayoría de la población. Entonces, cuando llevamos esto a nivel correlacional, observamos que el impacto que tiene el conocimiento es bastante menor, ¿ya? No digo que el conocimiento sea innecesario, al contrario, sería una condición sine qua non. Es decir,
uno para tomar decisiones tiene que saber. Si no sabe, no puede tomar decisiones adecuadas. Pero es un piso que al parecer en la región la gente detiene la información. Y por lo tanto, el que las personas asuman riesgo o no, ya no tiene que ver con el tema de la información. ¿Qué encontramos que nos pareció relevante? Que la actitud y la percepción de riesgo tampoco tienen un impacto tan grande, ¿ya? Y lo preocupante ahí es que no solo en Chile, sino que en el mundo la prevención se enfoca en información que tiene que ver con el conocimiento, en aumentar la percepción de riesgo, que la gente se sienta vulnerable y en tratar de generar una buena actitud hacia el preservativo. Pero encontramos que son las variables que, si bien son variables que impactan las conductas de riesgo, su impacto es menor, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, en el caso del preservativo. La gente tiene una buena opinión del preservativo en el sentido de su utilidad, ¿ya? La mayoría de gente no le agrada el preservativo, pero sin embargo es consciente de que debe usarlo y que es importante y que es necesario. Pero sin embargo, muchas veces sabiendo, incluso teniendo esa opinión, no lo usa. Entonces la actitud tampoco genera un impacto, ya, tampoco tan relevante en las conductas de riesgo. Y la percepción de riesgo, la mayoría de la gente cree que es vulnerable ante el VIH y que se puede contagiar de VIH. Pero, pese a eso, presentan conductas sexuales de riesgo. Entonces encontramos que nuestro hallazgo, a mi parecer central, es que las variables clásicas son insuficientes, ¿ya? Son necesarias, pero son muy insuficientes. Encontramos que el autoconcepto sexual, por otra parte, que es una variable que no se incorpora, mayormente en los planes de prevención o formación, sí tiene un impacto bastante mayor que las otras. O sea, es importante el cómo uno se siente respecto a la propia sexualidad y la capacidad de comunicar los propios deseos, principalmente, en las conductas sexuales de riesgo, ¿ya? Lo que da cuenta de la necesidad de trabajar, de educar en sexualidad, pero de educar fomentar la autoestima sexual, por decirlo de algún modo, fomentar la capacidad de manifestar los propios deseos. Y la gracia que tiene esta variable del autoconcepto sexual es que, como todo autoconcepto, puede trabajarse, puede entrenarse, ¿ya? La mayoría de las experiencias van a autoconcepto como autoestima, cosas así, pero en términos más generales. Pero las mismas estrategias que se usan para generar una buena autoestima en las personas se pueden traspasar de algún modo, adaptándolas obviamente, hacia una educación que fomente autoconceptos sexuales positivos. Y la variable más importante, que eso igual lo intuíamos, o que tiene mayores efectos, al final tiene que ver un poco con personalidad. Tiene que ver con este elemento que hablábamos de búsqueda de sensaciones sexuales, y que tiene que ver con impulsividad, ¿ya? En el fondo, las personas que tienen tendencia exploratoria mayor y se tienden a aburrir con facilidad respecto a la sexualidad suelen asumir mayores conductas de riesgo. Eso lo intuíamos. Entonces, ahí ese es un factor un poco complicado, en el sentido de que la personalidad es un aspecto, como concepto, es un aspecto más bien constitutivo. Las personas ya si bien se pueden generar cambios, pero esos cambios son más difíciles, entonces es una variable como difícil de intervenir. Y finalmente, creo que los hallazgos que intuíamos y que efectivamente se confirmó, es que la personalidad, particularmente la búsqueda de sensaciones sexuales, tiene un rol central en las conductas de riesgo. O sea, hay personas que tienden a tomar más riesgo que otras, ¿ya? Y al parecer, entonces, esto tendría que ver con la impulsividad, ¿ya? Que en este caso específica del plano sexual, que sería la tendencia a aburrirse con facilidad, y la tendencia a tratar de mantenerse estimulado con experiencias novedosas sexualmente. Esas personas suelen tender a tomar más riesgos. Pero esto es básicamente un aspecto específico de la impulsividad, que sería como un rasgo mucho más general. Este hallazgo es
complicado. Bueno, esto está insinuado en la literatura, había menciones ya hacia esto, pero es complejo en el sentido de que es una variable difícil de intervenir. Entonces, chuta, ¿cómo trabajamos, cómo generamos cambios en esa impulsividad? Cuando la personalidad es una variable relativamente estable, los aspectos son por definición, de hecho, relativamente estables. Entonces, ¿qué podemos destacar, digamos, de aquí, de esto? Es la importancia de la formación inicial en la crianza, etcétera, en criar personas con buenos niveles de control de impulso, ¿no? Porque las personas, como niveles bajos de impulsividad van a traducir una serie de beneficios, incluyendo menores conductas sexuales de riesgo. Entonces, eso es lo que, digamos, creemos que es lo importante de destacar, digamos, de incorporar la personalidad como una variable a considerar. Y también esto podría permitir establecer perfiles de personas que tienden a tener más riesgo y por lo tanto hacer intervenciones o focalizaciones centradas en este grupo de personas, las personas que son sexualmente más impulsivas. Tratamos de ver si habían algunas diferencias, por ejemplo, por las ciudades, si hay ciudades donde se toman más riesgos que en otras, ¿ya? Y en general, en el caso de las ciudades, encontramos pocas diferencias, ¿ya? Encontramos, por ejemplo, que en Arica y Alto Hospicio tendría a haber, por ejemplo, más riesgo en el sentido de sexo bajo la influencia de alcohol y drogas, ¿ya? Que eso también podemos suponer que puede tener que ver con que son de las ciudades estudiadas, las ciudades con los mayores niveles de vulnerabilidad, y usualmente las ciudades donde hay mayor vulnerabilidad suelen experimentar también mayores niveles de consumo, por ejemplo. Entonces, podría ser por eso, pero en términos generales no encontramos diferencias entre ciudades, diferencias al menos estadísticamente significativas, o sea, diferencias que podamos declarar que tienen algún tipo de relevancia. Analizamos si habían diferencias entre hombres y mujeres, ¿ya? Hubo algunas personas no binarias que participaron del estudio, pero como fueron muy pocas, entonces al final comparamos simplemente hombres y mujeres por un tema de posibilidad estadística para ver si había alguna diferencia asociada al género. Y encontramos, como es coincidente con la literatura, que los hombres tienden a tomar más riesgos sexuales que las mujeres, suelen presentar mayores niveles de impulsividad también, ¿ya? Y en general presentaban desempeños menores también en conocimiento, tenían... Sí, ¿qué cosa encontramos? Que las mujeres solían percibirse con un menor riesgo, por ejemplo, ¿ya? Eso es un hallazgo relativamente preocupante, sobre todo si consideramos que en los últimos años el grupo que mayor incremento tiene en relación son las mujeres. Entonces, ahí quizás un tema a trabajar. Y en el caso también sospechábamos que podía haber diferencias según los niveles educacionales. Pensábamos que a lo mejor las personas con mayores niveles educacionales podían tener menores conductas de riesgo. Y encontramos que no. ¿Qué encontramos? Que las personas con mayores niveles educacionales sí tienen mayor información, ¿ya? Y tienen, digamos, mayor también percepción de riesgo, están más conscientes de esas cosas. Pero toman incluso mayores riesgos que las personas que tenían menores niveles educacionales. Entonces, no es que la gente con mayores niveles educacionales tenga menos riesgos, ¿ya? Incluso es lo contrario. Por lo tanto, la educación formal, y ahí algo como de la intuición inicial que tenía de mi vivencia, de mis conversaciones con el entorno, de ver de repente a personas muy ilustradas que toman grandes riesgos. Bueno, eso al parecer el estudiar mucho, ¿ya?, no va a cambiar tu conducta sexual.
a nivel, digamos, de acción pública, de política pública, lo que sugeriría principalmente es que tenemos que extender la prevención más allá de la mera información y la mera percepción de riesgo. Eso es lo central, creo yo. Que es, como señalaba antes, un acto necesario, pero insuficiente. Y la importancia de fomentar autoconceptos sexuales saludables, tanto en la educación como en la crianza, etc. Un autoconcepto saludable se va a tender a traducir en conductas sexuales saludables, en que la gente pueda manifestar sus propios deseos como elemento clave. Y además en tratar de fomentar o criar personalidades que puedan manejar sus impulsos, controlar sus impulsos. Es básicamente controlar el propio deseo, poder administrar el propio deseo, que significan en la vida adulta, significan conductas muy distintas, ¿ya? Entonces yo creo que a eso apuntaría. Los hallazgos, como el énfasis en hacer una prevención más integral, ¿ya? Y además también de poder perfilar a personas más vulnerables a tener conductas sexuales de riesgo y por lo tanto hacer intervenciones focalizadas en ellos, ¿no? Eso yo diría en términos generales, ¿no? Después también, creo que sería muy relevante poder extender esto ya a un alcance más nacional, por tener una mayor perspectiva y también la necesidad de ir explorando otras variables que también pueden terminar completando el puzzle, porque aquí nosotros, no es posible preguntarle todo a la gente, sería una tortura además, ¿ya? Pero hay que pensar entonces, ya que vemos que esto es insuficiente, pensar qué otras cosas hay que integrar en ese puzzle para poder lograr una prevención más efectiva. Los resultados, por una parte, están en su mayoría ya en publicaciones científicas, la mayoría de acceso abierto. Otras están en proceso de terminar en publicaciones científicas. Sin embargo, para poder facilitar el acceso, a la comunidad, estos resultados, tanto de las publicaciones como los hallazgos generales, están publicados en la página web del proyecto, ¿ya? Que es www.testchile.cl. Al momento probablemente de que se vea esta entrevista, ya van a estar publicados ahí todos los tests de modo libre para el uso, para cualquier fin, la explicación también del proyecto y la síntesis de los principales hallazgos, ¿ya? De forma que esté totalmente disponible a la comunidad.